Y seguimos adelante, queremos escuchar la voz del Señor. Estamos hartos de escucharnos a nosotros mismos. Tenemos que pararnos y escuchar lo que Él nos dice. Y para eso tenemos hoy a un invitado especial, que aunque no es habitual, es de la casa. Él es Eduardo de Las, muy conocido por la mayoría de los miembros de Iglesia Valencia, porque él tiene su origen aquí en nuestra iglesia ya de chavalín, de pequeñín, como dicen, desde que iba con pantalones cortos, estaba por aquí. El Señor pues lo ha usado mucho como pastor en varias iglesias de Valencia. Ya está jubilado, si se puede decir que un pastor se jubila. Él sigue dando el callo. Lo tenemos aquí, Eduardo, muy contentos de que estés con nosotros. Eduardo está en su casa, porque con el tema, sabéis las restricciones que hay. Él vive fuera de Valencia capital, entonces era complicado que se acercase al local por las restricciones. Pero gracias a Dios que podemos tenerlo desde su casa en directo. Tenemos aquí a Eduardo, muy contentos de que estés aquí con nosotros. Y vamos a... os he dicho, Eduardo es pastor, es escritor, él dice que es aprendiz de escritor. Ha escrito muchos libros, dice que es aprendiz, muchos libros muy interesantes, de los que la verdad es que os recomiendo. Me ha pedido que para introducir este mensaje lea un texto, y voy a hacer esta lectura que está en Santiago, y ya después dejaré a Eduardo que comparta con todos nosotros. El texto está en Santiago capítulo 1 y dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio, ni sombra, ni variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. Eduardo, es tu tiempo. Muy bien, pues buenos días, queridos hermanos. Para mí es un placer, es una responsabilidad, es un honor poder estar con vosotros esta mañana para compartir la palabra del Señor a una iglesia tan querida. Efectivamente, como ha dicho Marcos, una iglesia en la que yo nací. En el año 1964, mi mamá, con mi hermano y conmigo, asistimos por primera vez a esa... Y ese día que mi madre escuchó la palabra del Señor, se convirtió, y después conoció el santo varón de mi hermano, Luis, y después, pues, por la gracia del Señor, lo conocí yo. Así que para mí es una bendición poder estar con vosotros. Me encantaría poderos dar un abrazo físicamente, pero no es posible por la situación de limitaciones que vivimos en este momento, ¿no? Con la pandemia. Cuando una de las palabras que más repiten nuestras nietas, Yuna y Julia, es la palabra mascarilla, es que algo no funciona muy bien en este mundo, ¿no? Las cosas están un poco vueltas al revés. Pero bueno, dentro de esta situación que el Señor nos permite vivir, he escogido para compartir con vosotros esta mañana un tema que me parece importante y necesario, porque estamos cansados y hartos de malas noticias. Todo lo que uno escucha, todo lo que uno lee, todo lo que uno ve está cargado de noticias negativas que tocan el corazón y las emociones.
Quisiera invitaros a que nos centrásemos en el Evangelio esta mañana, porque si hay algo que es buena noticia por su propia naturaleza, ese algo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, quisiera compartir pues, bajo el título que se ha dicho antes, esta exposición bíblica que llamo las pruebas, el sufrimiento, Dios y yo. Hace unos años tuvimos la oportunidad, mi querido hermano y maestro Samuel Escobar y yo, de impartir la carta a Santiago en la iglesia de Cuart durante muchos domingos, y de esas exposiciones nació un librito que quizá algunos tendréis, que se llama Santiago, la fe viva que impulsa la misión. El tema que hoy comparto con vosotros está en ese libro, por si alguno lo quiere seguir en otro momento. Pero creo que todos estamos haciendo mucho, está demasiado, y este exceso de sufrimiento tiene que llevar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras emociones y pensamientos a la palabra del Señor. Por regla general, solemos pensar que nuestra vida se deviene en un plano lineal, es decir, sigue una línea recta, sin contratiempos, sin obstáculos, sin nada que perturbe la armonía de la existencia, porque solemos construir nuestra vida en modo menú, es decir, hacemos un proyecto, construimos una planificación como arquitectos de nuestra vida y luego este proyecto se lo presentamos al Señor para que sencillamente Él ponga su rúbrica, su firma. El problema es que todas esas ideas, proyectos y planificaciones que nos hacemos tienen que encontrarse con la realidad. Entonces, cuando se encuentran con la realidad, suelen saltar en mil pedazos. Y entonces hemos de aprender, de alguna manera, cómo relacionar nuestras condiciones con las cosas que nos suceden. No se parecen en nada a aquello que hemos proyectado. Hablar del sufrimiento es siempre entrar en un terreno en el que hay más preguntas que respuestas. Pero sucede que delante de estas situaciones solemos construirnos un discurso a veces que dé respuesta a todo lo que nos ocurre. Pero la realidad no lo permite, porque la realidad siempre es mucho más difícil de lo imaginado. Y en no pocas ocasiones la profundidad del dolor, de la frustración, del desencanto y del desaliento parecen tener en nuestra experiencia personal la última palabra. Esta era la situación de las comunidades cristianas del primer siglo a las que se dirige Santiago. Iglesias formadas por hombres y mujeres con una fe sencilla, con una fe sincera, que padecían pruebas en forma de adversidades, de enfermedades, de persecución, es decir, cristianos del primer siglo con vidas, con historias y con circunstancias muy difíciles como las nuestras. Y Santiago comienza hablando desde el primer momento del realismo de las pruebas y nos dice, nada más entrar en su epístola, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas nunca son, y esto es importante que lo comprendamos y que lo hagamos nuestro, las pruebas nunca son el tiempo de la basura. Están ahí para que les hagamos frente. Están ahí para encararlas desde los recursos del Evangelio. No desde el fatalismo ni desde la resignación, sino como una oportunidad para practicar la paciencia. Porque mirad, la paciencia es un aspecto del fruto del Espíritu que de alguna manera acredita nuestra fe. La paciencia no es una virtud gratuita que uno se encuentra a la vuelta de la esquina, sino que forma parte, como he dicho, del fruto del Espíritu, que es la obra que Dios quiere realizar en lo más hondo de nuestro interior. El fruto del Espíritu
es el Espíritu plasmando en nosotros la plenitud de Cristo. Por tanto, aprender a vivir la paciencia forma parte de un itinerario que solo podemos realizar de la mano de Dios. Entonces, haciendo gala de un profundo realismo, dice Santiago que en medio de las pruebas es muy posible, casi seguro, que nos encontremos sin argumentos, perplejos, faltos de comprensión para encajar lo que nos ocurre y sobre todo con muchas preguntas. Por eso dice el versículo 5, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿no la va a tener? Cuando pasamos por momentos de angustia, por momentos de dificultad, por momentos de prueba y de sufrimiento, lo primero que tenemos es preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no has intervenido? ¿Por qué no has hecho algo, Señor? ¿Por qué todo a la vez? ¿Por qué tanto dolor? Y entonces uno se plantea en su foro interno a veces, aunque no lo diga en voz alta, si vale la pena seguir creyendo. ¿No debería cotizar la fe cristiana un poquito más alto? ¿No tendríamos que tener como cristianos, en medio de las circunstancias y de los avatares de la vida, una mano de cartas un poco más marcada para encarar todo lo que nos viene? Estas preguntas que revisten nuestras experiencias nos obligan a pensar en las frases que a veces utilizamos cuando de pronto parece que todo en la vida es prueba, adversidad y dolor. Y nos decimos a nosotros mismos algo que está escrito en el Evangelio, pero que a menudo no interpretamos correctamente. Dios no nos dará más de lo que podamos soportar. ¿Seguro? ¿Se puede suscribir esta frase sin matices y sin explicaciones? Que se lo digan a un sobreviviente de Auschwitz, que se lo digan a Primo Levi, que se lo digan a Viktor Frankl, que se lo digan a Dietrich Bonhoeffer, que se lo digan a una chica que ha sido violada por una manada de energúmenos, que se lo digan a una madre que ha perdido a su hija. Lo más parecido a esta frase que acabo de citar, Dios no nos da más de lo que podemos soportar, se encuentra en 1 Corintios capítulo 10. Y dice esto que voy a leeros. No os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El texto habla de tentación, es decir, tú y yo no vamos a ser tentados más de lo que podamos hacer frente, pero no habla del dolor, ni de las adversidades, ni de las circunstancias inimaginables que trae la vida. Porque en muchas ocasiones lo que nos sucede, queridos hermanos, lo que nos pasa de verdad desborda ampliamente todas las posibilidades humanas y nos deja absolutamente desnudos, sin fuerzas y sin recursos. El apóstol Pablo escribe desde sus circunstancias vividas y dice lo siguiente, en la carta quizá más personal, que es la segunda carta a los Corintios. Escribe a los hermanos en el capítulo 1 diciendo esto. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. No dice que estuvimos al límite de nuestras fuerzas, sino más allá de nuestras fuerzas. Es decir, hay circunstancias en la vida en las que no podemos más, en las que lo que nos ocurre es demasiado. Y entonces estamos hartos, no tenemos la capacidad para sostenernos afrontando lo que sucede. Y nos rebelamos
nos resistimos a aceptar lo que pasa porque pensamos honradamente, aunque no lo digamos cara a la galería, que Dios tendría que tratarnos de otra manera porque no somos peores que los demás. Y porque ser creyentes debería cotizar más alto, ser más negocio, tener más contraprestaciones. ¿Podríamos nosotros reaccionar así aun siendo creyentes? Pues David y Job lo hicieron. No soportaron el dolor ni con resignación, ni con silencio, ni con sumisión. Dice Job en el capítulo 10, recordamos su historia: estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma, le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí, ¿te parece bien oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? Job, de quien Dios dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Después de perder su hacienda, después de perder a sus hijos, después de perder su salud, contrayendo una enfermedad que era la más dolorosa de aquel momento, se queja contra Dios con amargura. Piensa que el Señor le condena y está contra él. Cree que Dios le oprime y le desprecia. Se siente perplejo porque ve que a los no creyentes les va mejor y tiene ganas, aunque no lo diga así, tiene ganas de dimitir, de renunciar, de cambiarse de bando. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? Convendría preguntárselo. ¿O nos creemos tan espirituales que vivimos siempre experiencias pico y nunca experiencias valle? Vamos a pensar un momento en David, el único rey de quien Dios afirma que era un hombre conforme al corazón de Dios. En un momento muy angustioso de su vida, escribe el Salmo 69, que por cierto es un salmo al que le puso música David Bura hace muchos años. Esta es la primera canción que yo canté en una iglesia, el Salmo 69. Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a Dios. ¿Cómo? O sea, pide la intervención de Dios porque se encuentra hundido y no la encuentra. No puede ayudarse a sí mismo porque las aguas, es una manera figurada de decir, me estoy ahogando, no puede más y no hay nadie que le ayude. Se ha cansado de llamar, está afónico, agotado, sin fuerzas, y la respuesta de Dios no llega. Llama a la puerta y detrás de esa puerta no hay nadie. Si alguien orase así en la iglesia, a continuación los pastores le llamarían a cuentas en el despachito ese que tenéis a la entrada, ¿verdad? Diría, por favor, esto no es manera de orar. Este modo de dirigirse al Señor solivianta al rebaño, ¿no? Esto no puede ser. La pregunta es, ¿qué pasa con Dios en esos momentos que los hay, y a veces más de los que parece, en los que nos mostramos insumisos ante una realidad que nos parece contradictoria? ¿Qué ocurre cuando la percepción que tenemos ante la adversidad es que Dios nos está castigando, nos está oprimiendo, nos está despreciando, nos está ignorando y se encuentra absolutamente ausente de nuestros dramas? ¿Se podían haber encontrado David y Job decepcionados por lo que Dios podía haber hecho y no hizo? ¿Nos encontramos decepcionados nosotros?
quiero destacar un detalle muy importante en todo esto. Las palabras del Salmo 69 y las palabras de Job en su libro fueron escritas sin ningún tipo de censura ni de condena en el libro más mediático del mundo, que es la Biblia. Es decir, cuando ellos se pusieron a escribir lo que sentían, lo que pensaban, no llegó el Señor y dijo, esta frase la vas a quitar porque atenta contra mi imagen. Esta otra la vas a quitar porque no alimenta mi reputación. No lo hizo. Dejó que estas palabras, como las pensaron y como las sintieron David y Job, estuvieran escritas en el libro de mayor difusión del mundo. ¿Por qué? Dios no nos censura, no nos corrige, no nos llama insensatos cuando nuestras emociones nos llevan a hablar así, porque sabe que nuestra percepción de la realidad es muy limitada. Y sabe también que somos profundamente vulnerables y que nos rompemos con facilidad. Y no solamente lo sabe, sino que lo acepta sin reproches. Dios lo puede escuchar absolutamente todo. Todo lo que le queramos decir. Ahora, en medio de las pruebas, puede ser que nos sintamos tentados para asignarle a Dios mala voluntad, malinterpretando lo que sucede y haciéndole culpable de todos los males. Porque cuando las cosas no van bien, cuando las circunstancias aprietan mucho, cuando pasamos por situaciones límite, tendemos a buscar un chivo expiatorio, es decir, alguien o algo a quien podamos hacer responsable de todo lo que nos está sucediendo. Y entonces solemos preguntarnos, pero cara hacia adentro, porque cara hacia afuera no lo hacemos, no nos atrevemos. Y nos decimos a nosotros mismos, ¿se puede confiar en un Dios así? ¿Es posible continuar creyendo en un Dios justo que nos ama, que nos cuida y que nos sostiene? Con todo el peso de las adversidades y de las pruebas que estamos sosteniendo en este momento. Podríamos seguir suscribiendo ante las circunstancias incomprensibles que la vida depara y la impotencia que sentimos ante ellas. A los que a Dios aman, ¿todo ayuda bien? ¿Todo? ¿Siempre? Santiago dice que sí. Si partimos de una premisa, pensar cualquier otra cosa es equivocarnos. Amados hermanos míos, no erréis. Versículo 16 del capítulo 1. Amados hermanos míos, no erréis. Erramos, nos equivocamos, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que Dios es el causante de todo lo que nos ocurre. Porque el Dios en el que hemos creído y en el que confiamos no es así. Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No hay que confundir a Dios con el mundo. En el mundo tendremos aflicción. Pero la llamada es confiad. Yo he vencido al mundo. Las palabras cambio y mudanza que aparecen aquí, la palabra variación, está tomada del lenguaje astronómico. Tiene que ver con los movimientos que muestran los astros, con las diferencias de duración entre el día y la noche, con las fases de la luna. Todo cambia, Dios no. El Señor en el que hemos creído nos ama siempre. El Señor en el que hemos creído siempre está con nosotros. Ahora, ¿cómo podemos mantener con toda la certeza de nuestro corazón, en los momentos límite de más angustia, que Dios es bueno y nunca cambia?
se encuentra presente y activo en lo que nos ocurre, o nos vuelve la espalda con indiferencia y calla. A veces, con la dureza de lo que nos ocurre, pensamos que merecemos un discurso extenso sobre las razones que están produciendo esto. Pero el Señor nunca nos las da. ¿Recordáis el diálogo entre Job y Dios? Cuando Job al final lo que hace es pedirle al Señor explicación de todo lo que está ocurriendo, porque finalmente se siente como un hombre justo que de pronto está viviendo una desgracia incomprensible. Y entonces el Señor no le da un discurso pormenorizado de todo lo que está ocurriendo, sino que lo sitúa donde tiene que estar y le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo extendí el mundo? ¿Puedes ver? ¿Puedes comprender? ¿Puedes hacerte cargo de toda la realidad como me hago yo? Porque es que la realidad tiene tantas complejidades y tantas dimensiones que no las puedes entender, aunque te las quisiera explicar. Por tanto, el Señor no nos da discursos justificando lo que pasa, pero hace algo que es más grande que eso, y es ponerse a nuestro lado y sufrir con nosotros. Porque Dios siempre está presente en nuestras noches más oscuras, acompañando, consolando y sosteniendo, aunque no lo sepamos. ¿Está eso dicho en algún lugar? Pues claro, en la propia experiencia de Jesús de Nazaret, acompañando un momento la lectura de Mateo capítulo 26, que es el texto de Getsemaní. Voy a hacer una lectura un poco fragmentada de ese capítulo. Mateo 26, 39 en adelante. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Para un griego o para un romano, que eran las culturas dominantes, Dios era un ser absolutamente inalcanzable, distante, sin nada que ver con el mundo material, a quien no rozan nunca nuestras miserias, que no se entera de lo que pasa en el mundo porque siempre está arriba y lejos, y no sabe nada del sufrimiento, ni de la necesidad, ni de la angustia, ni de la miseria, ni la desesperación. Sin embargo, el Jesús de los evangelios, el Dios hecho hombre, es alguien que va hundiéndose en la realidad humana, en el espesor de la historia, y se sumerge en ella en plenitud hasta la agonía de Getsemaní y luego la cruz. Y el autor de la carta a los Hebreos, haciendo una lectura de lo que pasó con la persona de Jesús en Getsemaní, dice esto: y Cristo, Hebreos capítulo 5, versos 6 en adelante, y Cristo en los días de su carne, es decir, en tanto que hombre, en esa dimensión fáctica de su humanidad, sujeta a todas las limitaciones que le imponía una condición humana como la nuestra. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y por lo que padeció aprendió obediencia. Jesús se encuentra acechado por la inminencia de su muerte y no rechaza el impulso de encontrar otra opción. Pero ese impulso lo presenta Dios como una oración suplicante que no le impone a Dios una solución prefijada. Porque el que ora en realidad lo que está haciendo es entregando su destino a Dios. El que ora está renunciando a construirse
asimismo conforme a sus obras y proyectos personales para entregarse decididamente a la voluntad de Dios. Por eso Jesús acaba diciendo, con todo y la lucha que estoy teniendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese abandono, en ese desarme unilateral del Dios eterno, se encuentra el poder de la debilidad. Y entonces el autor de Hebreos dice, aunque era hijo, porque ya he dicho del hijo que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y vino a ser el autor de eterna salvación. Aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer, como nosotros. Sin trampa ni cartón, como nosotros. ¿Qué nos dice Getsemaní hoy? Getsemaní es la hora de la angustia. Getsemaní es la noche oscura, es la experiencia de la soledad. Getsemaní es el momento en el que uno dice no puedo más. Es el momento en el que se juega todo lo que somos, todo lo que creemos, todo por lo que vale la pena vivir y morir. Getsemaní es el momento más crítico de la pandemia. Pero mirad, si Dios, en la persona de Jesús, se ha sumergido en este mundo, llegando hasta los sótanos más hondos del sufrimiento humano, si es verdad que el Dios eterno se hizo hombre y es uno de los nuestros, que ha experimentado su Getsemaní personal desde el sostén del Padre, entonces podemos estar seguros de que no existe noche oscura ni infierno de la existencia en el que Dios no se encuentre presente, haciéndonos sentir desde abajo y desde dentro que está junto con nosotros en las lágrimas, en las debilidades, en las miserias, en las necesidades, en el dolor. Y entonces, a partir de ahí, podemos escuchar de un modo nuevo su voz. ¿La oímos? Dice esto: yo soy tu Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nunca te dejaré, ni te desampararé. En todas las cosas eres más que vencedor, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar de mi amor. En la presencia del Señor, en la confianza y en la espera paciente en sus promesas, podemos confiar y creer que aun en medio de esta terrible prueba que estamos todos viviendo, el sol volverá a brillar. Amén y amén.